Hola Franco amigos, soy su abogado Cristian Andrés Moreno, asesor experto en derecho laboral. Les vengo a hablar de un tema muy interesante para todos nuestros colombianos, el despido sin justa causa. A partir de hoy sabrán todos cómo defender sus derechos laborales. Lo primero para entender qué es un despido sin justa causa es comprender qué es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades en el que una persona natural o jurídica contrata los servicios personales de una persona. ¿Qué elementos tiene este contrato? Primero, que exista una subordinación por parte del trabajador hacia el empleador. Segundo, que exista una prestación personal por parte del trabajador hacia su empleador. Y tercero, que exista una subordinación por parte de este trabajador hacia su empleador. Una vez entendidos los elementos del contrato de trabajo, existen también cómo se hace este mismo, y puede ser escrito o verbal, a término fijo, indefinido o de hora labor. Comprendidos los elementos y los tipos de contrato y cómo ya está configurada una relación laboral, hay que aclararle a todos nuestros colombianos que efectivamente se puede despedir de manera unilateral a nuestros trabajadores. Pero ¿cómo se debe hacer? Respetando sus garantías y sus derechos laborales. Si tú eres un trabajador y tu empresa decide despedirte sin justa causa, deberá indemnizarte. Esto está contemplado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entendido esto, debemos comprender que si el empleador te despide sin justa causa, pagará esa indemnización. Pero existen otros casos en los que el despido es ilegal. ¿Cuáles? Si eres una mujer que está en estado de embarazo. Segundo, eres una persona que tiene una discapacidad o estás enfermo derivado de origen común o de origen laboral. Tercero, si haces parte de los directivos de un sindicato, no se te podrá despedir, así se te pague la indemnización por despido sin justa causa. Cuando esto sucede, automáticamente se podrá solicitar ante el juez laboral el reintegro. Ahora, hay que entender en qué casos sí el trabajador puede renunciar y se hará acreedor de la indemnización por despido sin justa causa. Existe una figura denominada el despido indirecto. ¿Y en qué caso sucede? Primero, cuando tu empleador no te cancela tu salario o lo cancela de manera discontinua. Segundo, cuando tu empleador decide no hacer los aportes a seguridad social o salud, o si los hace, está en mora. Tercero, cuando el empleador no entrega los elementos de protección personal. Por eso es muy importante que nuestros trabajadores conozcan y se asesoren jurídicamente de cómo se debe presentar una renuncia motivada de estas faltas por parte del empleador. Ahora, hay que entender que también existe la forma en la que el trabajador puede renunciar de manera unilateral sin la necesidad de que se configuren estas causales. Nuestro mismo Código Sustantivo del Trabajo nos ha establecido en qué casos se puede configurar. Y de los más comunes es cuando el empleador incita al trabajador a que cometa un delito. Otro de los casos muy comunes que nos llega a la firma es cuando el empleado es obligado, es sugestionado, es maltratado o mancillado por parte del empleador, obligándolo a hacer actos que él no desea. ¿En qué casos también se puede dar? Cuando este empleador atenta o agravia a este trabajador o a su familia dentro o fuera de las instalaciones laborales. ¿Qué otro caso y que es muy común? Cuando el empleador obliga a que nuestro trabajador cumpla sus obligaciones laborales
en un lugar distinto al pactado en el contrato o cambie las condiciones laborales. También sucede cuando el empleador incurre en prohibiciones laborales. Una vez entendidos estos aspectos, ya conocemos cómo se puede derivar un despido sin justa causa. Ahora la pregunta que nos hacen es, ¿y qué debo hacer? Pues si eres un trabajador que acaba de ser despedido y consideras que fue sin justa causa, lo primero es contactarnos. Y una vez derivado de esto, defenderemos tus derechos. ¿Cómo? Impetraremos una demanda ante el juez laboral para que conceda este despido sin justa causa. ¿Y cuál es la indemnización? Pues podrá ser proporcional a tu tiempo trabajado o por el tiempo restante que te falte cumplir de tu trabajo. Ahora, si el despido fue ilegal, ¿en qué casos? Como ya los referí, las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas o los directivos sindicales tendrás derecho a que se te reincorpore laboralmente. ¿Y qué pasa? Pues se te deberá pagar todos los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir. Recuerda que estamos para servirte y defender tus derechos laborales. Y recuerda que su caso merece justicia. Síguenos en nuestras redes sociales.